CNN Prime. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de CNN Prime acá por las pantallas de CNN Chile. Los vamos a estar acompañando hasta las 9:30 de la noche con las principales noticias que han marcado esta jornada de viernes 29 de mayo y para eso revisemos nuestros titulares. El desempleo entre febrero y abril subió a 9,1%, siendo el peor registro desde el año 2021. Las mujeres nuevamente son las más afectadas, mientras que la informalidad se ubicó en 26,8%. El gobierno señaló que la ley miscelánea que se tramita en el Congreso tiene medidas pro empleo, a la vez que anunció indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció que se aplicaría un cambio de prelación de los beneficiarios de la ex toma de San Antonio. La autoridad dijo que como el terreno ya es público, es probable que sea ocupado por familias que están esperando un subsidio desde hace 10 años. Donald Trump concluyó una reunión de 2 horas con sus asesores en la Casa Blanca para evaluar el acuerdo provisional con Irán. Tras la cita, el mandatario aún no anuncia si ratificará el memorando de entendimiento con el régimen persa. Y en el deporte, los equipos chilenos conocen a sus rivales en la siguiente fase de los torneos internacionales. En Copa Libertadores, Universidad Católica enfrentará a Estudiantes de La Plata, mientras que Coquimbo Unido se medirá ante Platense. En Copa Sudamericana, O'Higgins se cruzará con Boca Juniors, elenco que viene de caer en la Bombonera ante la UC. Todo esto y más porque aquí comienza CNN Prime. Se los anunciábamos, el ministro de Vivienda aplicaría un cambio de prelación de los beneficiarios de la ex toma de San Antonio. Según el ministro Iván Poduje, enfatizarán la entrega de terrenos a personas de la zona que han postulado por años a una vivienda. Días atrás, el Ministerio de Vivienda había anunciado el reinicio de los desalojos del Cerro Centinela para dar cumplimiento a la sentencia judicial. El gobierno anticipó entonces que se trabajaría con el alcalde Omar Vera y los comités de vivienda para localizar a las familias según orden de llegada. Como el terreno ya es público, nosotros vamos a organizar ese terreno para que los que están primero en la fila lo ocupen primero, y eso implica sacar a personas que llegaron después, las vamos a sacar. ¿Se le va a entregar a personas que no vivían en esa zona de la toma? Se le va a entregar a las familias sin casa de San Antonio como todo terreno fiscal por orden de prelación, que no tiene que ver con la violencia de la toma, sino que con la antigüedad, con la vulnerabilidad, con si tienen o no una persona con discapacidad en su hogar. Eso es lo que nosotros estamos, para ellos trabajamos. Si nosotros trabajáramos en función de las medidas de fuerza, no tendríamos que tener Estado, porque imagínense. Y eso creo que fue lamentablemente la señal que se dio. Así que sí, es posible que ese terreno sea ocupado por familias que hoy día están hacinadas, esperando hace 10 años en San Antonio por una vivienda. Nos alegra saber que el ministro está hablando de Centinela. Existe un convenio, un trabajo previo. Estamos organizados, el municipio, el ministerio. Las 110 hectáreas tienen cabida para los comités de vivienda, para las cooperativas y para todas las personas que estén con necesidad habitacional. Nosotros somos parte de los comités. Esto nos da un buen pie de que el ministro se esté refiriendo al trabajo que hay que hacer en Centinela. Desde CNN Chile nos comunicamos con la Municipalidad de San Antonio y lo que nos dijeron fue que no ha existido una bajada administrativa por parte del Ministerio de Vivienda ni tampoco la existencia de un documento formal que acredite este anuncio hecho por el ministro de la cartera, Iván Poduje. Continuamos contándoles que el ministro Claudio Alvarado aseveró que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, sí transparentó en su declaración de patrimonio e intereses el vínculo familiar con su hermano, quien está ligado a una firma inmobiliaria que, según diputados de oposición, podría verse beneficiada por la Ley de Reconstrucción Nacional. Los detalles en la nota de Francisca Cárdenas. Arremetida de la oposición contra el ministro de Hacienda Jorge Quirós, a quien acusan de incumplir las normas de probidad al no mencionar en su declaración de intereses y patrimonio a su hermano Víctor Quirós, fundador y principal socio de la empresa Quirós y Puelma Arquitectos, firma inmobiliaria que según los parlamentarios se vería beneficiada con el plan de reconstrucción que se tramita en el Congreso.
El hermano del ministro de Hacienda, Víctor Quirós, es socio de uno de los principales empresas y centros de arquitectura de la comuna de Viña del Mar, quien también suscribe contratos con empresas privadas y también con el Estado chileno. Consecuencia, de acuerdo a la ley, lo que correspondía era que el ministro advirtiera este conflicto de interés, advirtiera que su hermano sería beneficiado con estas normas de la construcción y en definitiva que se abstuviera de liderar la tramitación. Lo que corresponde en definitiva es, según la ley, es que el ministro en adelante se abstenga. Los diputados ingresaron un requerimiento a la Contraloría asegurando que la empresa tiene vínculos con grandes inmobiliarias y contratos con el Estado y que se vería beneficiada con la principal reforma del gobierno, específicamente cuando se plantea la reactivación de la construcción, donde el Ejecutivo proyecta medidas que involucran directamente al rubro. Podríamos hacer que los diputados aprenderan un poco la ley. La declaración de intereses y patrimonios no obliga y no requiere en ninguna parte declarar las empresas o el patrimonio de los hermanos, sí el propio. Pero yo le pido a la oposición que deje de entorpecer la tramitación de una ley que es importante para Chile. Que hagan oposición, pero que no hagan obstrucción, son cosas distintas. Uno a veces ve que algunos tienen vocación de obstrucción y no de oposición. La empresa está ubicada en una zona estratégica de Reñaca y se describe como experta en proyectos de amplia gama, y entre los socios fundadores se presenta Víctor Quirós. En La Moneda respaldaron al jefe de la billetera fiscal. En la declaración de patrimonio e intereses uno debe explicitar el vínculo de familiares directos, la relación. Por lo tanto, no tengo duda que eso está ahí señalado en la declaración de patrimonio e intereses, y otra cosa es que con suspicacia empiecen a buscar elementos que puedan, ¿no es cierto?, según ellos, verificar la existencia de conflicto de intereses, pero yo no tengo dudas que no es así. Me parece a mí que ir demasiado lejos. Yo creo que es importante que vayan a la Contraloría y que la Contraloría al final determine y lo saque de sus dudas. En el sitio web infopropiedad.cl, el secretario de Estado declaró 3 propiedades, 2 en la comuna de Las Condes, ambas con un avalúo de 820 y 204 millones de pesos, otro inmueble en la comuna de Zapallar, con un avalúo superior a los 357 millones. También declaró tener 2 vehículos de las marcas Mazda y Lexus, con un avalúo de 26 y 43 millones. A esto se suman varias acciones en empresas. Al ocultar esta importante información, el ministro Quirós continúa rompiendo una regla básica de nuestro Estado de Derecho, y es que las autoridades no podemos promover normas que nos benefician directamente. Aquí no se trata de un tema de transparencia. Lo que hay detrás de esto es una estrategia para desacreditar al ministro Quirós, que es el que lidera la ley de reconstrucción nacional. Postura del oficialismo ante una nueva ofensiva de la oposición, quienes insisten en que el ministro debe abstenerse de la discusión de la reforma, principalmente cuando se hable sobre beneficios para el rubro inmobiliario, lo que podría afectar aún más el clima político cuando inicie la discusión en el Senado. Y con el presidente José Antonio Kast ya instalado en Valparaíso, el gobierno entra en la recta final de la preparación de su primera cuenta pública. Una instancia donde el Ejecutivo apuesta por instalar sus prioridades, dar una señal de conducción política para los próximos meses y profundizar en su principal promesa de campaña, combatir la inseguridad. Colomba Eichholz tiene el informe. Una de las fechas más simbólicas del calendario político ya comenzó su cuenta regresiva. Este lunes el Congreso Nacional volverá a concentrar toda la atención en la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, instancia donde el gobierno buscará mucho más que hacer balances, también ordenar prioridades y marcar el rumbo de los próximos meses. Pretendemos en esta oportunidad señalar todas las cosas que el gobierno ha ido materializando y al mismo tiempo señalar ciertos objetivos donde sin duda las materias de seguridad van a ocupar un rol muy importante. Desde la esfera política esperan que el gobierno pueda profundizar precisamente en esta materia. Las expectativas apuntan a la presentación de un plan robusto y medidas concretas a través del mensaje presidencial, pero no quedaría ahí, sino que se extendería a la exposición que al día siguiente realizará el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, ante la sala del Senado. Esperamos que sea una cuenta que tenga coherencia y transparencia, y entonces
haga un clivaje que dé tranquilidad en lo que es política de seguridad, tan anunciada en campaña y hoy día en forma deficitaria caminando, en lo que es la política migratoria. El gobierno tiene que tener una propuesta clara de qué quiere. El presidente el 1 de junio le va a decir al país metáforas, le va a decir hipérbole o le va a decir la verdad. Si el gobierno va a hacer recortes, es necesario que este 1 de junio se diga dónde se va a dejar de gastar recursos por parte del Estado. Interrogantes que no solo quedarían en este punto, también se extienden a las eventuales modificaciones que el Ejecutivo podría introducir al Plan de Reconstrucción Nacional antes de su ingreso formal al Senado. Lo que esperamos es que el presidente Kast tenga autocrítica y reconozca sus errores, que corrija el rumbo y la dirección a la cual lleva nuestro país, que se abra a modificar estructuralmente su mega reforma, que eche de pie atrás a su decisión de debilitar el MEPCO y subir los combustibles a los chilenos, que ponga freno a los recortes sociales, especialmente en salud y en educación, y que al fin presente un plan de seguridad para los chilenos y chilenas. Y aunque desde el oficialismo las expectativas no van acompañadas de críticas a la gestión del gobierno, sí refuerzan el llamado a que el mensaje presidencial profundice en lo que fue una de sus principales promesas de campaña. Esperamos el anuncio de medidas y acciones concretas de manera urgente para devolverle la tranquilidad a los ciudadanos. Hoy día el crimen organizado, la delincuencia, la migración ilegal debe ser abordada con sentido de absoluta urgencia y esperamos que esas medidas se puedan conocer en la cuenta pública. Con la cuenta pública comienza esta segunda etapa del gobierno de emergencia, donde el foco evidentemente va a estar en la emergencia de seguridad, en la emergencia migratoria y en la emergencia económica, pero agregamos además la emergencia social. Este es un gobierno que va a mantener la fuerza y la impronta en poner orden, en dar esperanza y también evidentemente en hacerse cargo. Un discurso que se extendería por poco más de una hora y cuya puesta en escena estaría acompañada por intervenciones ciudadanas. En La Moneda además esperan que la cuenta pública permita dar un nuevo impulso político a la administración y mejorar los niveles de aprobación del presidente y su gobierno. La tasa de desempleo llegó a su mayor nivel en 5 años, alcanzando cifras que veíamos durante la pandemia. ¿Qué factores explican este incremento? Pilar Gutiérrez nos va a explicar ahora. Hola Ivo, ¿cómo estás? Buenas noches. Claro, es una cifra que marcó la jornada en materia económica porque la tasa de desempleo llegó a su nivel más alto en los últimos 5 años. 9,1% registró entonces el INE para el trimestre que va de febrero a abril, y si es que revisamos las cifras históricas del INE, en ese sentido hay que remontarse a 5 años atrás, desde abril, junio de 2021, para llegar a una tasa así de alta. De hecho, preparamos una gráfica para revisar cómo ha sido la trayectoria del desempleo entonces a nivel nacional. La vemos ahí en pantalla, vemos que, como decíamos, llegó a 9,1% ahora el desempleo. Hace un año atrás estaba en 8,8%, 2 años atrás 8,5%, y hay que ir hacia el trimestre abril-junio 2021 para tener una tasa de 9,5%, cercana al nivel entonces que estamos viendo ahora. Pero no es la única cifra que llamó la atención. El desempleo femenino también se elevó con respecto al registro anterior, llegó a 10,5%. Y con esto llevamos entonces 40 meses con tasas de desempleo sobre el 8%. Escuchemos lo que decía el ministro del Trabajo, Tomás Rau, por este tema. Lamentablemente, la tasa de desempleo subió de 8,9 a 9,1%. Es el peor registro desde el trimestre móvil abril, mayo, junio de 2021. Y llevamos ya 40 meses con tasas de desempleo sobre 8%. Como gobierno nos estamos haciendo cargo. Estamos impulsando el Plan de Reconstrucción Nacional, que tiene medidas pro inversión, pro crecimiento y pro generación de empleo, que necesitamos aprobar. Por otro lado, presentaremos indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal antes del 15 de junio. Es muy importante avanzar transversalmente en una medida pro empleo femenino, sobre todo con las tasas que hemos visto hasta ahora.
Sí, escuchábamos entonces las palabras del ministro del Trabajo. Van a ingresar las indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal antes del próximo 15 de junio, una iniciativa que sabemos en el fondo de esta genera bastante consenso transversal, pero hay algunas diferencias con respecto al financiamiento y por ahí probablemente van a ir las indicaciones que prepara el gobierno para garantizar la sostenibilidad financiera de este y que finalmente genere como resultado esta iniciativa un incentivo del ingreso de mujeres al mercado laboral, ya que algunos dicen de no abordarse bien el tema del financiamiento podría generar todo lo contrario, podría hacer que sea un desincentivo para la contratación femenina. Así que un tema bien importante y como sabemos también el gobierno impulsa otras iniciativas como el crédito tributario al empleo formal para dentro de lo que es el proyecto de reconstrucción nacional y que también se prepara una focalización de este para que vaya orientado sobre todo a incentivar el ingreso de mujeres y de jóvenes al mercado laboral hacia adelante. Escuchemos lo que decía el experto Cristian Duarte por las cifras de desempleo que conocimos esta jornada. Los niveles de desempleo femenino indudablemente que preocupan. Es una tasa que ha venido creciendo, hay más mujeres interesadas en trabajar, pero la economía no es capaz de absorber esa demanda por empleo. La tendencia probablemente se mantenga en los próximos meses. Un aspecto importante a considerar es el incremento del desempleo informal. De los 65.000 empleos netos que se crearon en el periodo de un año, la mayoría de estos son de carácter informal. Se ha producido una disminución del empleo formal y un aumento del empleo informal, lo que no es bueno para la economía. Y indudablemente el crecimiento económico esperado y que se está avisorando en el futuro es la clave para que reduzca la informalidad que se está viendo en la economía nacional. Claro, y es que otro tema que genera preocupación aparte de la tasa de desocupación femenina es la creación, o más bien la lenta creación de nuevos puestos de trabajo. De hecho, el INE informó que se crearon 68.300 nuevos puestos en el último año, lo cual, dicen los expertos, todavía sigue siendo demasiado débil. Y no solo eso, sino que los nuevos puestos que se generan son puestos informales y, por el otro lado, se destruyen puestos de trabajo formales, algo que sabemos tampoco es una buena noticia porque los trabajos informales finalmente no cuentan con seguridad social, con las cotizaciones previsionales y de salud también, y todo eso entonces dicen también es un tema que genera alarma entre los especialistas. La tasa de ocupación informal en esa línea entonces llegó a 26,8%, informó el INE. Escuchemos lo que decían algunas personas con respecto a la situación y la tasa de desempleo también que presenta el país actualmente. En mi caso me despidieron por motivo de la empresa. Entonces ahora estoy haciendo los trámites de despido, el finiquito. Es difícil buscar empleo siendo mujer en todo ese sentido y sobre todo en el área de salud. El campo de enfermería está muy complicado. Grave, de hecho yo estoy complicado igual que sin trabajo hace poco. El encuentro que fue injustificado porque netamente porque se agregaba un sindicato. Siempre han habido problemas acá con la desigualdad del desempleo en las mujeres, siempre es mayor por tema familiar y todo. Y esperemos que mejore la situación por tema de familia igual porque tengo un hijo. Ahí escuchábamos entonces el complejo escenario que enfrentan algunas personas ante la situación del mercado laboral en el país, la dificultad que hay para conseguir trabajo y los casos de algunas personas también que fueron despedidas recientemente. En ese sentido, ¿cuál es la receta, dicen los expertos, para abordar esta alta tasa de desempleo? El foco y el tema de fondo, como ya se ha dicho en otras ocasiones, está en el crecimiento económico. Finalmente, lograr un mayor crecimiento, una mayor actividad a nivel país es lo que va a garantizar que se creen más y mejores puestos de trabajo. Y en ese sentido hay que tener cuidado también con esta cifra que vimos al cierre del primer trimestre, que sabemos la actividad cayó 0,5% en la primera parte del año. Escuchemos lo que decían desde la CUT también por las cifras de desempleo. Nosotros hacemos un llamado directo al presidente de la República a menos metáforas y a medidas concretas. Yo creo que lo que buscamos hoy día de que el gobierno dé certeza a las y los trabajadores. Lo que hoy día son especulaciones, propuestas que sí no tienen bajada, pero en este caso, para bajar el desempleo, lo que requerimos son medidas concretas. Incrementar
el crecimiento en Chile también pasa por dar calidad de vida a las y los trabajadores. Una medida reactivadora real y concreta es el aumento del salario mínimo y todavía no se discute en el Parlamento. Si hay medidas concretas, es la reactivación, el incremento del salario mínimo, porque los y las trabajadoras son los primeros consumidores en Chile. Y para reactivar la economía, para generar empleo, se requiere activar el mercado interno y eso se requiere un salario mínimo que lo estamos proponiendo nosotros, que supere la línea de la pobreza. Parte de las reacciones entonces que deja esta nueva cifra de desempleo que informó el INE de 9,1%, como decíamos, la tasa de desocupación más alta en los últimos 5 años y también en el caso del desempleo femenino que ya en este caso sube del 10%. 100 años de parques nacionales, así se llama la iniciativa presentada este viernes que busca acercar estas áreas protegidas a la ciudadanía a través de material audiovisual y proyecciones que estarán durante un mes en el mercado urbano Tobalaba. Todo esto en el marco de los 100 años de la creación del primer Parque Nacional de Chile. Los detalles de esta intervención y la importancia de estos ecosistemas para el país en la siguiente nota de Matías Sandoval. Gigantescos glaciares, prominentes volcanes y extensos mares y ríos son algunas de las majestuosas postales que tiene nuestro país en sus más de 50 parques nacionales. Pero más allá de su gran belleza, estos lugares también representan un gran valor para el ecosistema, al disponer de reservas de agua, refugios de biodiversidad y barreras naturales frente a la crisis climática. Todos estos hermosos paisajes podrán verse durante todo este mes en el mercado urbano de Tobalaba, gracias a la intervención 100 años de parques nacionales. A nuestro juicio son la joya de la corona, por así decirlo, aquello más valorable del patrimonio natural de nuestro país. Estos ecosistemas que se mantienen en muy buenas condiciones en general y que son la base de un montón de beneficios, no solo para conservar la biodiversidad que en el planeta está decreciendo, sino que también múltiples servicios para los seres humanos, para las comunidades. Por eso esta campaña Natural es Cuidar, que trae los parques nacionales a lugares tan concurridos como el Metro de Santiago, en este nodo, en que pasan miles de personas al día, es una oportunidad para pasar de la admiración, el cariño, el orgullo nacional a cuidar este patrimonio protegido de todos los chilenos que son los parques nacionales con acciones concretas. Esta iniciativa se creó para celebrar un hito natural de nuestro país. Este año se cumple un siglo desde la creación del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, el primero en ser constituido en Chile y que está ubicado en la región de los lagos. Es sumamente importante entender que esos 100 años tienen que comprenderse, tienen que escucharse, el país tiene que aprender de la historia. Es súper importante mirar esos 100 años previos. Más allá del turismo, los paisajes, los expertos hablan de los parques nacionales como verdaderos seguros de vida. Chile alberga 88 de los 110 ecosistemas que existen en el mundo, los que son capaces de almacenar carbono, regular temperaturas y proteger fuentes de agua dulce. También funcionan como refugio para miles de especies y barreras naturales frente a eventos externos. Los parques nacionales, las áreas protegidas cumplen un rol clave que muchas veces no se conoce. Por ejemplo, proveyendo agua a las ciudades. Parques nacionales en las partes altas de las cuencas son claves en la regulación de los ríos, en el agua que entrega para el consumo humano. En servicios de polinización, por ejemplo, que para la agricultura es clave. Entonces hay que entender a los parques nacionales como un activo estratégico para el país, que lo llamamos capital natural. Gran parte del agua que se transforma en agua potable de la ciudad de Santiago y de la región metropolitana y sus 7 millones de habitantes proviene de un área protegida y un área que se está expandiendo. Existe hoy día un decreto que está a punto de salir de Contraloría que termina de complementar la protección de la cuenca de los ríos Colorado y Olivares, que se complementa con el Parque Glaciares de Santiago, que como digo, algo tan fundamental como la provisión de agua depende en muchos casos de estas áreas protegidas que son muy valiosas. Y así como los gobiernos suelen ser recordados por sus reformas o leyes, también existe otra huella menos visible: la protección del territorio y la creación de áreas naturales para las próximas generaciones. En ello, la implementación del nuevo servicio de biodiversidad y áreas protegidas será crucial para conservar la biodiversidad de nuestro país.
Y el desafío es que el SBAP se logre, en este caso, hacer de las áreas protegidas, las logre administrar de forma correcta, de manera que Chile y este país nuevamente tengamos estas áreas protegidas bien administradas, de manera que los que llegan de afuera y todos los chilenos podamos disfrutarlas. Y en ese sentido el presidente utilizó una de las 12 balas de plata nombrando directamente al director del SBAP, y en ese sentido una clara señal de que esto es una prioridad para nosotros. Durante un mes, las imágenes de parques nacionales se tomarán el mood para acercar estos territorios a la vida cotidiana de miles de personas. Esta es solo la primera de varias intervenciones que se realizarán también en otras regiones del país. Un recordatorio de que aunque muchos de estos lugares se encuentren lejos de las ciudades, su protección impacta directamente en la vida de quienes viven en ellas. Muy buenas noches, partimos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global. Aún no hay un acuerdo ratificado entre Estados Unidos e Irán, a pesar de que hoy se esperaba que finalmente el mandatario estadounidense Donald Trump ratificara este memorándum de entendimiento. No es un acuerdo para finalizar la guerra, sino un acuerdo para prolongar el alto al fuego entre ambos países por 60 días, para reabrir el estrecho de Hormuz y para dejar las conversaciones más difíciles, específicamente respecto del programa nuclear iraní, para más adelante. Hoy Donald Trump en la mañana adelantó que iba a tener una reunión con sus asesores en la Casa Blanca y que probablemente después de eso iba a ratificar este acuerdo. Sin embargo, 2 horas duró esa cita, donde estuvo presente también el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth, pero hasta ahora Donald Trump aún no se pronuncia respecto del acuerdo. Desde Irán, el líder supremo tampoco ha ratificado este supuesto entendimiento. Pasemos a revisar el informe que nos llega desde Israel de parte de Sal Emery. Hoy más que nunca Oriente Medio está pendiente a la expectativa del mensaje del presidente de Estados Unidos Donald Trump y quizás también del líder iraní Mojtaba Khamenei sobre un acuerdo de tregua después de que teóricamente sus equipos negociadores habían llegado ya a un acuerdo, a un pacto llamado Memorando de Entendimiento para abrir un periodo de 60 días de una tregua adicional en la que se negociarían los principales temas en discordia y sobre todo el plan nuclear iraní. La expectativa hoy ha sido muy alta, sobre todo después de que el presidente Trump anunciase una reunión con su equipo de asesores y se señaló en esta reunión toma la decisión final. De momento las dos partes intercambian mensajes en una especie de baile, un tango negociador, pero también una exhibición de músculo entre Irán y Estados Unidos para demostrar quizás quién es el más fuerte tanto en la guerra como en la mesa de negociación. De hecho, en las últimas horas los mensajes de Teherán, ya sea del portavoz de Exteriores o del jefe negociador y presidente del Parlamento Ghalibaf, es de que Irán tiene la decisión, tiene, diríamos, la autoridad para decidir qué pasará. Por ejemplo, Ghalibaf ha afirmado que las concesiones que han logrado no se deben a las conversaciones, sino que se deben, sobre todo, a los misiles. Y mientras tanto, en el terreno, es decir, en el mar, en el estrecho de Hormuz, máxima tensión, ya que en las últimas noches hemos visto algunos roces que de momento no han ido más allá. Una muestra más también de que tanto Irán y Estados Unidos quizás no se apresuran a un acuerdo, pero tampoco se apresuran a la reanudación de la guerra. Una guerra que ahora mismo se mantiene a baja intensidad entre Hezbollah en el Líbano e Israel. Una escalada que seguramente tendrá una influencia decisiva si, por ejemplo, el presidente Trump anuncia una tregua con Irán. Este viernes se han reunido por primera vez en Washington representantes del ejército del Líbano e Israel para intentar ver que se puede avanzar en un frente abierto. Para CNN, Sal Emery, Jerusalén. Nos trasladamos ahora a nuestra región porque este domingo son las elecciones presidenciales en Colombia. Los colombianos van a escoger al sucesor de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en este país. Estas elecciones son distintas. Si por años el principal conflicto de este país era la violencia armada, ahora más bien se trata de enfrentar la corrupción y la violencia delictual. Son 3 los candidatos que lideran las encuestas. El sucesor, el
más bien el candidato del oficialismo, Iván Cepeda. Por otra parte, también está el candidato de la ultraderecha, Abelardo de la Espriella, bien parecido a Nayib Bukele. Y en tercer lugar está la candidata de la derecha tradicional, Paloma Valencia. ¿Quiénes son? Lo vemos en el informe de Laura Soto. La lucha frontal y decidida contra la corrupción será una prioridad absoluta y un eje central de nuestra labor y trabajo de gobierno. Vamos a ser libres de corrupción, de negligencia, libres de herederos. La corrupción se combate con ejemplo. Yo nunca en mi vida he tenido un solo escándalo de corrupción. Si hay algo que tienen en común los candidatos presidenciales en Colombia es que todos prometen de una u otra forma combatir la corrupción, un problema histórico y profundamente arraigado en la política de este país sudamericano. Lo que existe en Colombia es un régimen de corrupción y hay que derrocarlo y en eso consiste el cambio. La lucha contra la corrupción fue uno de los pilares de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y así lo reiteró cuando fue investido como mandatario. Lucharé contra la corrupción con mano firme y sin miramientos. Un gobierno de cero tolerancia. Pero ni siquiera su gobierno, el primero de izquierda en la historia del país, pudo escapar de los escándalos de corrupción, los mismos que también empañaron a sus predecesores. Ese será uno de los principales desafíos para el próximo inquilino de la Casa de Nariño. El eje central de nuestro programa ha sido y sigue siendo reparar el gran daño que ha causado durante décadas el modelo neoliberal. Nuestro programa busca eliminar la pobreza, superar la desigualdad social, acabar con el hambre. Iván Cepeda es la carta del oficialismo y quien lidera las encuestas con 44,6% de las preferencias, según el último sondeo de Invamer. Filósofo y activista por los derechos humanos, Cepeda ha sido parlamentario desde 2010 y fue facilitador de los diálogos de paz entre el Estado y las FARC en 2016. Como presidente busca continuar con las reformas sociales del actual gobierno y profundizar el plan Paz Total de Petro, una cuestionada política que buscaba reducir la violencia en el país, pero que para sus críticos terminó fortaleciendo a los grupos armados. Un político con ideología comunista, más que ideología con formación comunista, una persona que defiende mucho los derechos humanos, un senador con mucha experiencia en el Congreso de la República. Es una persona que no tiene ninguna tacha en materia de corrupción. Bien conocido es además su enfrentamiento con el expresidente derechista Álvaro Uribe, con quien tuvo un pleito jurídico en un caso de falsos testigos. El odio a la paz, eso representa el uribismo en Colombia. Ni centro ni democrático. Uribe es fascista. Los sondeos colocan en segundo lugar a Abelardo de la Espriella, candidato de extrema derecha con un modelo inspirado en Nayib Bukele en El Salvador. Este abogado y empresario se presenta a sí mismo como un outsider con propuestas de mano dura contra las guerrillas, bandas criminales y narcotráfico. Son ellos los criminales, los que deben estar templando. Los voy a perseguir en cada una de sus madrigueras, porque o se someten a la ley o los voy a dar de baja con las armas y las leyes de la República. Apodado como el Tigre, promete construir 10 megacárceles y romper los diálogos de paz que no den resultado. Se le critica, eso sí, su falta de experiencia política y haber defendido a personajes polémicos como Alex Saab, el llamado testaferro de Nicolás Maduro. Ha sido el abogado penal, es decir, el abogado de personas acusadas de múltiples asuntos criminales. Es su única experiencia, es su única contribución al debate público. Por último, las encuestas posicionan a Paloma Valencia en tercer lugar, candidata de la derecha y centroderecha, abogada y nieta de un expresidente colombiano. Al igual que Cepeda, ejerce como senadora desde 2014. Es respaldada por Álvaro Uribe, a quien ha catalogado como su mentor. Propone fortalecer las medidas de seguridad y poner fin al plan Paz Total de Petro, además de reducir el tamaño del Estado y dar promoción a la inversión privada. Aquí le digo al ELN,
al Clan del Golfo o el ejército gaitanista, y a las FARC, que los voy a cazar como ratas. Van a sentir el puño de acero de la mujer colombiana. Ha abierto controversia, eso sí, por sus posturas conservadoras en materia de aborto, derechos LGTBI y comunidades indígenas. Así se espera que 2 de estos 3 candidatos entren al balotaje, que se celebraría 3 semanas después de la primera vuelta del domingo. Bueno, domingo entonces elecciones en Colombia y la próxima semana elecciones en Perú. Yo me despido, pero al regreso de la pausa sigue más CNN Prime con Ivo Goitz. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao. Estamos de vuelta en CNN Prime y lo hacemos para la entrevista de la jornada del día de hoy. Para eso tomamos contacto con el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, que vemos en pantalla. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por el contacto. Le pregunto inmediatamente acerca de esta posibilidad de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, que han levantado desde republicanos, desde libertarios también. Y esto ha abierto nuevamente una disputa pública entre esos partidos y Chile Vamos. Reapareció el concepto de derechita cobarde, que yo sé que a Chile Vamos no le gusta para nada, y para cuestionar a quienes no respalden esta acusación. ¿Que este discurso le hace daño al oficialismo, a la unión oficialista? A ver, primero yo voy a hablar en representación de la UDI. Decir que quienes creen que generando roce al interior del oficialismo van a tener un beneficio cometen un profundo error. Es verdad que la situación del ministro Grau es compleja. Nosotros estamos analizando todos los escenarios. Creemos que uno nunca puede descartar a priori ningún tipo de recurso legal ni constitucional, pero también creemos que cuando uno es gobierno, uno tiene una responsabilidad mayor. Y la UDI es un partido serio. La UDI es un partido que entiende que lo que nos estamos jugando es algo muy relevante en el Parlamento, con el gobierno, y también cuando uno quiere plantear este tipo de situaciones, lo mínimo es conversarlo con anticipación, no por bien quién se lleva al punto político, eso es lo de menos, es porque cuando uno actúa con seriedad, uno tiene que actuar en unidad. Y ese es el llamado que nosotros hacemos. Creemos que aquí algunos que pretendan sacar algún provecho se equivocan. Además, el propio presidente del Partido Republicano salió bajando en forma evidente las declaraciones porque se dan cuenta que es un error pretender generar divisiones al interior del oficialismo, sobre todo cuando la UDI ha sido con creces el partido más serio que ha acompañado al presidente Kast en este gobierno. ¿Y quién le responde, Juan Antonio, a quienes dicen que serían cómplices de no apoyar una acusación constitucional apuntando a los partidos de Chile Vamos, a la UDI, a Renovación Nacional, serían cómplices de la mala gestión de Nicolás Grau? Esto lo dijo, por ejemplo, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. No, mire, yo entiendo que para algunos hablar quizás con estridencia en estos momentos es mejor. Yo creo que aquí hay que actuar con seriedad. Nosotros somos gobierno. Y ser gobierno siempre requiere de una dosis mayor de responsabilidad. Eso hay que entenderlo. Yo sé que quizás algunos creen que siendo eternamente oposición uno saca más rédito político. Cuando uno llega al gobierno uno tiene una mayor responsabilidad. Nosotros vamos a estudiar todos los antecedentes. No descartamos, pero por ningún motivo, incluso votar a favor de la acusación. Sé que hay que analizar el fondo. Pero creemos que cuando uno inicia este tipo de acciones, lo peor que puede hacer es dividir el oficialismo. Eso es el ABC de cómo uno tiene que trabajar en coalición política, más aún cuando uno es gobierno. Yo llamaría un poquito aquí, un poco más a la calma, a la reflexión. Conversemos, veamos todos los antecedentes. Si es que hay antecedentes, nosotros vamos a aprobar la acusación, eso no le quepa duda, pero también le quiero decir que hay que actuar con una responsabilidad mayor cuando uno le toca asumir cargos, valga la redundancia, de mayor responsabilidad como es ser gobierno. El Partido Nacional Libertario hoy día no forma parte del gobierno, él está en su derecho a hacer este tipo de declaraciones, pero el resto de los partidos yo llamaría un poquito más a la reflexión antes de tanta declaración, que finalmente los hechos además terminan demostrando que al menos la UDI nosotros sentimos que hemos sido con un partido sumamente serio a la hora de plantear el trabajo junto al presidente Kast.
En ese sentido, han sido distintos los dirigentes de la directiva también desde la UDI, que han dicho abiertamente que son el partido más leal al presidente Kast. ¿Por qué sienten esa necesidad de remarcarlo? No, aquí no hay ninguna necesidad. Probablemente quienes conocen a la UDI saben cómo actúa la UDI. La UDI es un partido que tiene la responsabilidad de haber sido partido eje de 2 gobiernos del presidente Piñera. Tenemos el conocimiento de haber estado 8 años gobernando y sabemos que gobernar no es fácil. Entonces, la UDI es un partido que actúa con seriedad a la hora de enfrentar los desafíos que el país se requiere. Cuando es bien extraño porque nos tildan de ser los más leales por no atacar al propio gobierno. A mí me parece que la primera actitud de todo partido de oficialista tiene que ser cuidar al gobierno y sacar los proyectos de ley adelante. ¿Se cometen errores? Claro que se cometen, pues eso se comentan en privado. Eso es lo que se hace cuando uno es serio en política. Pretender sacar una pequeña ventajita, una cuña, un posicionamiento menor a costa de golpear al gobierno me parece que es un error. Nosotros, más que con lealtad, somos un partido que actuamos con seriedad y entendiendo la tremenda responsabilidad que tiene ser gobierno, más aún cuando tenemos que hacer frente en temas de seguridad, de lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, que son para nosotros los temas fundamentales los que debe abocarse el gobierno. Y para eso se requiere un oficialismo que actúe en forma seria y responsable, en forma madura, y es precisamente como nosotros lo estamos haciendo. Pero cuidar al gobierno no anula la posibilidad de que no puedan criticar al gobierno si es que algo no les parece bien. ¿O usted insiste en que eso debería ser en privado solamente? Porque, por ejemplo, desde Renovación Nacional también han sido muy críticos algunos dirigentes, algunos parlamentarios, con ciertas decisiones que ha tomado el Ejecutivo. Nosotros tenemos un estilo distinto de hacer las cosas. Cuando uno gobierna y uno tiene la responsabilidad de apoyar a un gobierno para que le vaya bien, lo fundamental es realizar las críticas, los comentarios en privado. Así es como muchas veces se resuelven los temas. Cuando uno ataca al gobierno en público, quienes terminan ganando, en este caso, son los partidos de izquierda. Cuando uno quiere hacer cambios de verdad, uno tiene que hablarlos con seriedad, en privado muchas veces, para generar esos cambios. Así es como actuamos nosotros. Esto no significa que en algún momento nosotros no podamos hacer alguna crítica pública cuando encontremos que haya algún hecho que esté el gobierno cometiendo un error grave. Pero estamos partiendo un gobierno. Yo te quiero dar un ejemplo. Si esto fuera un partido de fútbol, vamos en el minuto 5. Yo llamaría un poquito más a la seriedad en el trabajo, a entender que ser gobierno no es fácil, que hacer gobierno no es fácil, y para eso se requiere un trabajo de unidad, de seriedad, de madurez política que nos permita sacar adelante la principal lucha que tenemos hoy día, que es contra el crimen organizado, el narcotráfico, y que nuestro país vuelva a crecer, a generar empleo, a generar oportunidades. Es ahí donde tiene que estar el esfuerzo, es ahí donde está el esfuerzo de la UDI. Te voy a dar 2 ejemplos. Las diputadas de la UDI estuvieron ayer con el ministro del Trabajo buscando sacar adelante el proyecto de Sala Cuna Universal. Hoy, como directiva, junto al encargado de los alcaldes, de los concejales, los parlamentarios de seguridad, nos reunimos con el ministro Arrau para presentarle nuestras medidas en materia de seguridad, la agenda de seguridad de la UDI, precisamente porque entendemos que así se construye oficialismo, con un trabajo en común y coordinado con el gobierno para sacar adelante esta propuesta. Si no, si uno quiere eternamente vivir atacando, bueno, para eso que se quede en la oposición. Nosotros entendemos el peso que significa gobernar. Precisamente le quería preguntar por esa reunión que sostuvieron hoy día con el ministro Martín Arrau, todo esto en el contexto de que queda poco para la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, donde evidentemente la seguridad va a ser un tema, donde los mismos partidos han existido presiones positivas, podríamos decirlo de alguna forma, para que el tema de la seguridad vuelva a estar arriba en la agenda. ¿Cuáles fueron las propuestas? ¿Este plan activa el modo seguro para combatir el crimen organizado? ¿De qué se trata esto? ¿Y qué anuncios concretos esperan desde la UDI el presidente pueda hacer el día lunes? A ver, nosotros esperamos que el eje de la seguridad sea el principal eje de la cuenta del 1 de junio. Nosotros estamos convencidos que así va a ser. Y lo que estamos haciendo es presentar propuestas en materia de seguridad mirando al futuro. Te voy a decir algunas. Nosotros, en los últimos años, la cantidad de carabineros ha ido disminuyendo año a año. Todos los gobiernos, sobre todo el gobierno del presidente Boric, decía que iba a aumentar la cantidad de carabineros en las calles. Ya han disminuido la cantidad de carabineros. Bueno, tenemos que reingresar
a lo menos 10.000 carabineros durante los próximos 4 años y esperamos en el corto plazo el ingreso de 2.000 carabineros con velocidad para que podamos tener mayor presencia en terreno. Tenemos también que avanzar y tener la certeza que los inhibidores de señal de las cárceles, de donde se cometen delitos, funcionen en un 100% en todas las cárceles de Chile. Tenemos que avanzar en los escáneres al 100% de los containers en los distintos puertos. No puede ser que en el puerto de San Antonio, por ejemplo, que tiene cerca del 20% de la carga a nivel país, ¿sí? Muchas veces el escáner esté paralizado porque no funciona. Hay países del mundo donde se escanean el 100% de los containers. Eso se puede hacer. Esto no va a ser de un día para otro, pero obviamente se puede llevar adelante. O, por ejemplo, nosotros incorporamos iniciativa de la alcaldesa de San Miguel, Carol Baum, un proyecto de ley que incluya dentro de las incivilidades de los delitos a quienes en forma reiterada construyen rucos en las calles. Muchos de ellos, además, tienen situaciones en materia de microtráfico, de posesión de armas. Bueno, hay que hacer cambios profundos. Y además, estas son algunas de las medidas. Avanzar en los juicios en ausencia para que aquellas personas que no se presenten cuando son citadas a llevar sus juicios puedan seguir avanzándose y así pierdan la irreprochable conducta anterior. Hay muchos casos, son más de 10 propuestas que les presentamos y quiero decir que la reunión se extendió mucho más allá de lo pensado por el interés, por la concordancia y por lo contundente de los proyectos que le presentamos al ministro Arrau. Desde la UDI, ¿usted en lo personal nota un cambio de mano entre la ex ministra Trinidad Steiner y lo que está haciendo ahora? ¿Cómo lo ha planteado esta primera semana, las reuniones, el lineamiento que quiere proponer Martín Arrau? Yo estoy convencido que Martín Arrau va a ser un gran ministro de Seguridad. Tiene el talento, tiene el conocimiento, tenemos la mejor opinión de él. Desde la UDI vamos a ayudar en todo lo que sea necesario para que el ministro le vaya bien. Si el ministro Arrau le va bien, Chile va a lograr disminuir los índices de inseguridad. Así de relevante en la pega, nosotros estamos muy contentos con la llegada del ministro Arrau al Ministerio de Seguridad. Creemos que esto significa un cambio bien profundo en la forma en la cual se prioriza esto y además muchas veces se dice que este es un cambio, el cambio de gabinete fue temprano. Es verdad, hay veces que cuando uno hace la alineación en los partidos de fútbol hay que hacer cambio antes de lo que uno hubiese pensado. Esto también ocurrió en este caso. Y estamos muy conformes tanto con la llegada de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad como que el ministro de la UDI, Claudio Alvarado... ¿Reconoce que son cambios necesarios? Yo creo que sí, por algo precisamente el presidente lo realizó. Y hablemos del plan de reconstrucción nacional, esta mega reforma. Lo que sucedió esta semana también, Juan Antonio, ¿quién cree usted que está conduciendo realmente la negociación de esta mega reforma? ¿José García Ruminot o Jorge Quirós? Yo creo que son una gran dupla. Yo creo que se complementan bien. Y quienes pretenden decir que aquí hay diferencias o pretenden generar problemas, la oposición siempre busca generar el conflicto. Yo creo que aquí... se requiere de un ministro de Hacienda con convicción, potente, se requiere un ministro express con la capacidad de negociar y se requiere un ministro del Interior que también ha colaborado en forma extraordinaria en todo este tipo de tramitación. Yo creo que aquí hay un equipo de gobierno que está plenamente sintonizado con sacar adelante la reforma. Aquí eso es lo importante. Entonces, si uno empieza a escuchar que ante cualquier crítica, oye, las divisiones, las peleas, uno se queda siempre en lo chico. Yo siento que nuestro país necesita empezar a pensar en lo grande. Y lo grande es sacar adelante esta reforma en materia de reconstrucción. Aquí hay un equipo que es el equipo del Ejecutivo, el equipo del Gobierno que está trabajando en forma coordinada para sacar adelante este proyecto. Eso es lo realmente importante. Yo creo que aquí quien pretende decir que hay diferencias, matices, peleas, lo hace quizás con un ánimo más de torpedear este proyecto que efectivamente de sacarlo adelante. Pero algunas de las críticas vienen precisamente del mismo sector, de la base de apoyo, podríamos decir, política del presidente José Antonio Kast. El día de ayer acá en CNN Prime, la senadora Gatica acusó al ministro Quirós de falta de sensibilidad social, insistiendo que quien debería encabezar las negociaciones de la mega reforma sea José García Ruminot. ¿Usted cree que tiene falta de sensibilidad social el ministro Quirós? Yo creo que la senadora Gatica comete un error al hacer esa declaración. Creo que aquí hay un equipo del Ejecutivo quien está llevando en conjunto adelante una negociación, una tramitación que no es fácil. El equipo es lo importante. Yo creo que aquí
pretender pautear al gobierno por los medios es un error profundo. Y te repito lo que te decía hace unos minutos atrás. Uno puede tener ideas, comentarios, bueno, para eso, y este tipo de cosas hay que hacerlas en privado. Yo creo, y lo digo en privado y en público, que el equipo del gobierno que está tramitando la ley de reconstrucción es un equipo con las competencias necesarias para sacarlo adelante, en equipo, en unidad. Y aquí lo que uno espera es que ojalá entre todos podamos impulsar este tipo de proyectos para que salga adelante. Aquí no se trata de hablar de unos, de otros, de buenos, malos, de que aquí hay un compromiso con sacar adelante la ley de reconstrucción. Yo espero que la ley salga adelante, porque no por el gobierno, no por el ministro Quirón, porque le hace bien a Chile. Y Chile necesita un volver a agarrar vuelo en materia económica. Estamos demasiado estancados. Yo creo que este tipo de proyecto que empezaría a construir nuevamente las bases del despegue de Chile en materia económica, en materia de creación de empleo. Eso es lo que nosotros estamos impulsando, eso es lo que ha hecho tanto el ministro Alvarado, el ministro García, como el ministro Quiró. Es una forma de trabajar en equipo y dejemos que trabajen, que por ejemplo lo hicieron de buena forma en la Cámara de Diputados, que salió aprobado con una amplia mayoría. Sí, y para terminar, ¿usted cree que esta reforma necesita mayor gradualidad para generar consenso? ¿Está la UDI disponible para poder introducir cambios, por ejemplo, que permitan aumentar la recaudación respecto a la propuesta original, teniendo en cuenta también los números del informe de finanzas públicas? Yo creo que Chile necesita una ley que le permita volver a despegar económicamente. Chile necesita incentivos para que la economía agarre vuelo de nuevo, para que se creen empleos. Entonces, para mí eso es lo esencial. Obviamente uno siempre espera que se pueda avanzar en diálogo con personas que tienen real interés de conversar, no con personas que tienen interés de dilatar, como ocurrió en la Cámara de Diputados. Yo espero que el Senado sea distinto. Pero aquí lo realmente importante es que la economía vuelva a tener vuelo. Llevamos demasiados años con una economía al 1,8%, al 2%. Eso es el verdadero problema en materia recaudatoria. Si Chile estuviera creciendo al 5%, la recaudación sería mucho más alta. Y estos son los efectos, y esto es lo que tiene la reforma, como la reforma de la expresidenta Bachelet. Lo estamos viviendo hoy día, los efectos del 2014. Creo que esta es una tremenda oportunidad para generar los incentivos, quizás no para este año, para la generación que viene, de que Chile vuelva económicamente a ser competitivo. Estamos con impuestos altísimos, estamos con desincentivos a la inversión, estamos con desincentivos para crear empleo. Tenemos que volver a generar las condiciones que permitieron que Chile creciera, que Chile fuera admirado por el mundo y que al mismo tiempo generara empleo para las personas más vulnerables de nuestro país. Creo que ahí es donde está la oportunidad. Ojalá el proyecto salga, porque creo que fue un buen proyecto el que salió de la Cámara de Diputados, ojalá que salga de igual forma, ojalá que incluso se puedan acelerar algunos plazos, sobre todo en materia de permisos, que son muy relevantes para que la economía vuelva al dinamismo que tuvo en el pasado, sobre todo antes de la reforma tributaria de la expresidenta Bachelet, que tanto daño le causó a nuestro país. Juan Antonio Coloma, secretario general de la Unión Demócrata Independiente, muchísimas gracias por haber conversado esta noche con CNN Prime. Que esté muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien. Y nosotros avanzamos contándoles que el próximo domingo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, el cual fue instaurado en 1987 por la Organización Mundial de la Salud para concientizar sobre el peligro de consumir cigarrillos. Los detalles en la nota a continuación. El tabaco era común verlo en las historietas y en varios personajes en el cine en el siglo XX. Pero tal vez el momento más reprochable que ha envejecido mal tiene que ver con una manifestación feminista. Fue en Estados Unidos el 31 de marzo de 1929 un movimiento que hoy se le llama Antorchas de Libertad. Tiene que ver que el cigarrillo era algo inapropiado para las mujeres, entonces un grupo de ellas salió a manifestarse por las calles de Estados Unidos con cigarrillos en su boca. El problema, esta idea nació desde el dueño de una tabacalera, así que lo que se esperaba fuera una manifestación social, terminó siendo una de las campañas publicitarias más cuestionables del siglo pasado. La perspectiva del tiempo ha puesto las cosas en su lugar y hoy día es casi una verdad incuestionable que el cigarrillo es un factor de daño.
ha desaparecido del imaginario popular con medidas de legisladores en diferentes países. Y a nivel mundial, desde 1987 se celebra el Día Mundial Sin Tabaco para concientizar sobre los efectos letales del tabaquismo y frenar esta epidemia. El hábito tabáquico es un factor de riesgo dañino para un sinnúmero de enfermedades, principalmente las enfermedades pulmonares, enfermedades cardiovasculares, también algunos cánceres, enfermedades metabólicas. En Chile, desde el 1 de marzo de 2013 rige la Ley del Tabaco, Ley 20.660, que aumenta las restricciones al consumo, venta y publicidad del cigarro, una normativa que en su entonces fue muy cuestionada por su severidad, al prohibir el consumo de cigarrillos en diversos lugares debido a los daños que trae tanto el tabaco como el fumador activo como el pasivo. El tabaco es el principal factor de riesgo asociado al desarrollo de enfermedades tanto del corazón como el cáncer y enfermedades respiratorias. Responsable de cerca del 85% de los cánceres pulmonares en el hombre y cerca de 40% en las mujeres. La probabilidad de desarrollar un cáncer pulmonar va a depender de la cantidad de cigarrillos por día que se fuma y por los años fumados. Así se calcula entonces que las frecuencias de mayor riesgo en los fumadores puede alcanzar incluso hasta las 30 veces más que en la población que no ha fumado. Según cifras de 2025 en Chile, el cigarrillo es responsable aproximadamente de 52 muertes diarias, además de ser el 30% de las muertes por cáncer, que son atribuidas al tabaquismo, principalmente el cáncer de pulmón. En el último tiempo, las campañas van enfocadas en concientizar a los fumadores que llevan varias décadas consumiendo este producto. Una persona que suspende el hábito tabáquico interrumpe la progresión de la enfermedad y es lo único que tiene demostrado que evita la progresión de la enfermedad. Y también se busca que no se masifiquen los vapeadores. Los vapeadores y todo lo que son los cigarros electrónicos son dispositivos que son muy atractivos para los jóvenes. El problema que tenemos con los componentes de los vapeadores o los cigarros electrónicos es que no tenemos claros cuáles son los componentes. Los componentes pueden ser similares al del cigarro convencional, pero además tienen otros que hemos demostrado que son específicos de los vapeadores que pueden producir daños también específicos y característicos en los pulmones. Uno de ellos es una inflamación brusca del pulmón que produce una enfermedad aguda y grave que se llama EVALI. Por otro lado, pese a que muchas veces se plantea que los dispositivos no tienen nicotina, sí la tienen. Y eso no lo vamos a poder saber. Desde el punto de vista económico, en 2025 el costo del tabaquismo en salud supera 1,55 billones de pesos, equivalente al 0,9% del Producto Interno Bruto del país, casi un 10% del gasto total de salud. Hacemos una pausa acá en CNN Prime, pero volvemos con más informaciones. Trini, nosotros también nos hacemos parte de tu despedida, te mandamos un abrazo muy grande y agradecer, por supuesto, todo el tiempo que estuviste en nuestro canal y que te vaya muy bien en todos tus proyectos. Y nosotros también ponemos fin a esta edición de CNN Prime. Sigan la compañía de nuestro canal, ya viene CNN Tiempo y a las 11 de la noche el estreno de un nuevo capítulo de Agenda Motor. Viernes 29 de mayo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan muy buenas noches.